Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Queremos agradecerles por acompañarnos una vez más a una emisión de La Náusea Televisión. El día de hoy agradezco que nos acompañen una vez más Rafael de la Garza y Jesús Medina, ya habituales en estos equipos, en estas mesas de debate, de análisis. Y bueno, el día de hoy queremos platicar sobre un tema que, digamos, es importante porque estamos justamente a 3 años prácticamente exactos de que cambie la presidencia de la República y hay una serie de movimientos al centro del partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, que es Morena. Ha habido una serie de movimientos en los últimos meses, las últimas semanas, que incluyen, por supuesto, el proceso electoral pasado y que de una u otra manera apuntan a ciertos cambios en la configuración tanto del partido como del aparato gubernamental. Y queremos desarrollarlo en compañía de Rafa, de Jesús y de todos ustedes que nos hacen favor de acompañarnos para platicar algunas cuestiones sobre lo que está pasando. Pongo básicamente el contexto general de lo que pasó en las últimas semanas para que a partir de ahí lo desarrollemos como lo hemos hecho en meses anteriores, primero tomando en cuenta una perspectiva más o menos histórica que nos refiere a la conformación de este partido, movimiento que es Morena, y posteriormente analizar en concreto lo que va a pasar, el presente, y sin afán de hacer futurología, pero pensar un poco qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses, años con esta organización. Diríamos que el propio presidente del partido, Mario Delgado, ha empezado a convocar esto que él denomina una alianza popular, que tiene que ver con movilizar a los ciudadanos para este movimiento de la revocación de mandato. Incluso se propone abrir la afiliación, que es un proceso que ha estado cerrado ya por varios años. Y bueno, lo que se ve es una tentativa hasta cierto punto de montarse sobre la estructura de Morena. Por otro lado, tenemos una serie de personajes que incluyen, por ejemplo, a personajes conocidos que han estado de una u otra forma involucrados dentro de la vida política de Morena, ya sea como militantes o como participantes activos, que incluyen, por ejemplo, a Pedro Salmerón, a Paco Ignacio Taibo, a John Ackerman, incluso a Héctor Díaz Polanco, sin estar específicamente ahí adentro. Profesores como Enrique Dussel también han participado de una u otra manera en esto que se ha llamado diálogos hacia el Consejo Nacional. Es decir, es una invitación a retomar el carácter de movimiento que tenía el partido hasta hace algunos años. Y bueno, básicamente lo que vemos es esa pugna, ese debate entre dos corrientes, y así se quiere ver dentro de lo que es la organización que actualmente detenta el poder político en nuestro país. Y pues quisiéramos analizarlo en ese sentido. Jesús, si pudiéramos empezar un poquito para recordar y ver cómo es que llegamos a este momento, qué es Morena, cómo se forma. Ya hemos hablado en programas anteriores sobre la 4T, pero enfoquémonos ahora sobre la institución del partido. Te cedo la palabra. Claro, gracias Héctor por la palabra y bueno, un gusto estar aquí con ustedes de nuevo, ¿no? Un saludo del auditorio. Creo que esto es muy interesante, eh, tanto viéndolo desde la teoría de partidos, ya digamos directamente, como pues en el análisis histórico y político de nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, yo quisiera evocarme en esta primera parte, no tanto al papel de Andrés Manuel en la conformación de Morena, sino más bien digamos, el papel de las bases o el papel del movimiento social amplio que va a conformar este partido, ¿no? Ya tal vez Rafa nos pueda hablar un poco más en particular de la personalidad de AMLO, ¿no? Pero bueno, el movimiento que constituye al partido Morena es muy interesante, dado que, bueno, podríamos rastrear un poco los personajes que se inmiscuyen en este desarrollo y también pues las organizaciones de base que van a conformar a Morena como partido, incluso desde 2006, ¿no? Con este movimiento que se da en apoyo a Andrés Manuel por la cuestión del desafuero, ¿no? Un movimiento hasta cierto punto en ese momento orgánico, podemos decirlo, un movimiento que es espontáneo, digamos, ¿no? No es creado del todo por Andrés Manuel, sino que se da pues por parte de organizaciones sociales que ven en él o veían en él en 2006 pues una salida, digamos, al sexenio de Fox y una alternativa a esta alternancia política, ¿no? Para 2011, pues como tal, el 2 de octubre, va a surgir el movimiento político y social del Movimiento de Regeneración Nacional. Interesante que escogieran esta fecha, ¿no? Un tanto para machar justamente con la cuestión de la propuesta de izquierda de este movimiento, y se va a estructurar como una campaña para la elección de 2012 por parte de Andrés Manuel, ¿no? Dejando de lado, digamos, haciéndolo por fuera del partido al cual pertenecía en ese momento, que era el PRD, Andrés Manuel se afianza, digamos, con esto, porque sabe que su candidatura
pues está sentada en su personalidad, no en el partido PRD como tal. Él es la figura que está, digamos, enarbolando la posibilidad de cambio ante la candidatura de Enrique Peña Nieto, ¿no? Esto es muy interesante porque tan solo, digamos, después de que pierde esa elección Andrés Manuel, para el 20 de noviembre de 2012 se va a constituir ya este movimiento como una asociación civil, ¿no? Va a pasar de ser esta cuestión de base, digamos, al ser movimiento todavía un poco espontáneo, sin tantas regulaciones, pues a constituirse ya como una organización civil. Y para septiembre de 2013 van a empezar con su proceso de afiliación y pues, de afiliación, digamos, de personas con el IFE, digamos, para poder constituirse como partido, y aparte la realización de 30 asambleas, ¿no? Que se pedían con más de 3,000 asistentes. Lo van a lograr de forma bastante fácil y van a lograr conseguir el registro como partido político en ese caso ya era el INE, ¿no? Entonces, para enero de 2014 lo completan y el 9 de julio el INE va a aprobar su registro, ¿no? Las primeras elecciones que va a tener este partido van a ser en 2015, las intermedias, y van a lograr el 8% de la votación, ¿no? Van a ganar 14 distritos de mayoría y 21 por representación proporcional. Van a lograr 25 diputados federales, lo cual es mucho para un partido que tenía pues un año de constitución, ¿no? Y bueno, para 2018 va a ser la muestra más clara de que el partido se conformó de una forma muy capaz de luchar con los partidos de larga data, digamos, como el PAN, el PRI y el PRD, porque pues va a ganar en la alianza con el PT y con el PES la presidencia de la República. Además, lo van a hacer con una votación histórica, en el sentido de que es la que va a tener un mayor rango de victoria desde la época, digamos, posterior al partido único, ¿no? Del PRI. Esto es muy interesante porque, bueno, en tan solo un poco más de 6 años, esto que se constituyó como un movimiento social, después como una asociación y después como un partido político, va a lograr 308 escaños en la Cámara de Diputados, obviamente con sus aliados, pero 191 por sí solo, lo cual nos habla de una capacidad política de este partido muy grande, que se va a sentar, considero, justamente en su pragmatismo, del cual podríamos hablar ya en una segunda parte. Gracias, Jesús. Sí, esto último que señalas creo que es fundamental, ¿no? Y precisamente pensar en cómo, pues Morena hasta cierto punto es la consecuencia lógica, ¿no? De un conjunto de procesos que se vienen arrastrando de manera histórica y cuyo acabose, pues tú lo analizas muy bien en tu tesis de maestría, que es precisamente ese sexenio de Peña Nieto, donde se terminan de descomponer una serie de factores, tanto institucionales como de carácter social, si así lo queremos ver. Entonces, bueno, por ejemplo, la famosa firma del Pacto por México lo que hace es prácticamente borrar cualquier rastro de la izquierda que hubiera tenido el PRD, si es que, bueno, es una discusión aparte que podemos tener si alguna vez fue el PRD de izquierda, pero lo cierto es que deja por fuera de la participación institucional a quienes sí se identificaban con esa corriente y explica hasta cierto punto pues ese crecimiento hasta cierto punto abrupto que tiene Morena en espacio de 3 o 4 años, ¿no? Precisamente señalar eso, que es la consecuencia lógica de un proceso de descomposición del sistema de partidos y pues no peco de original al afirmar que lo que viene a hacer Morena es revitalizar ese mismo sistema de partidos, precisamente al incorporar a buena parte de la población a las cuestiones electorales. Yo revisaba los datos de las últimas 4 elecciones federales y vemos un aumento progresivo de la participación electoral en las elecciones presidenciales de 40, 46, 50 y 56 millones de personas en la última votación. Entonces, evidentemente una parte de eso se explica en términos demográficos, pero otra tiene que ver también con que el movimiento de López Obrador y lo que se forma en torno al López Obradorismo, pues involucra a gente que no estaba participando en los procesos electorales anteriores. Quizá la única referencia pues sería el proceso electoral del 2000, con sus bemoles, pero que también de una u otra manera involucra gente con esta perspectiva de la transición a participar y que no vemos que se repite ese movimiento precisamente como comentas hasta el 2018. Rafa, si pudiéramos seguir con esta línea de análisis, ¿qué implica la figura de López Obrador o qué nos podrías comentar respecto a la conformación del partido y sus primeros años, sus primeros desarrollos? Sí, gracias, Héctor. Saludo a los compas y a los que nos acompañan en la transmisión. Tú mencionas, la verdad es difícil entender el surgimiento de Morena sin el liderazgo carismático de Andrés Manuel. Es prácticamente imposible.
Y como bien mencionaba Jesús, en 2006, el origen es del movimiento, que es primero un movimiento, es el agravio de, pues, el supuesto fraude electoral. Que recuerda bastante el mismo proceso en 88, ¿sí? Y que es 88 el fraude, el detonador del surgimiento del PRD, ¿no? También bajo el liderazgo carismático de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, aquí tenemos dos procesos muy similares, en donde un agravio en el ámbito electoral y que ya, digamos que se suma un poco a la cuestión del desafuero y a todo el conflicto que enfrenta el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, en el Distrito Federal. Y yo creo que, o sea, si vamos a tratar de comprender la problemática actual, necesitamos regresar al origen y ver estas marcas de nacimiento que definen, en cierto sentido, el modelo del partido del que estamos hablando. Y ese origen es, insisto, un agravio, ¿sí? Un plantón, pero ese plantón, ese movimiento, gira alrededor de un liderazgo carismático que es el de candidato perdedor en el 2006, de AMLO. Entonces, aquí tenemos ya un rasgo muy importante, que es que la principal fuerza, pero también la principal debilidad, es el liderazgo carismático de Andrés Manuel. Entonces, lo que tenemos es efectivamente un frente popular, en mi opinión, pero un frente popular que tiene una legitimidad externa, es decir, un liderazgo carismático, que es el que logra unificar los distintos sectores que se integran al movimiento, ¿sí? Y Andrés Manuel al movimiento le da un sesgo electoral, ¿no? Inmediato, ¿sí? Surge de un problema electoral y está orientado hacia el mundo de las elecciones. Entonces, el surgimiento del Movimiento de Regeneración Nacional es la base para el surgimiento de Morena, ¿no? Como partido político. Entonces, yo no me canso de subrayar la presencia de ese liderazgo carismático porque ese liderazgo en cierto sentido es paralizante para la vida interna del partido, ¿sí? Porque hasta cierto punto hay sectores al interior del partido que le han dejado toda la acción al presidente de la República. Y entonces lo que tenemos es un partido, sí, que amplifica los mensajes de la presidencia. Y si bien tiene una vida interna interesante y tiene una serie de sectores que están acostumbrados a hacer política de base, por alguna extraña razón, lo que sucede es una parálisis hasta cierto punto, ¿no? Y recordemos que hasta recientemente Morena tiene un presidente de partido. Jacob Polensky es una solución intermedia. Ella llega a presidenta de partido de manera, digamos, improvisada y era básicamente para mientras, sino era como, no era definitivo, sino era para convocar elecciones. Se tarda Jacob bastante, ¿sí? Y luego viene ahí un conflicto que a final de cuentas deja como presidente a Mario Delgado. Y entonces por primera vez tenemos ya un presidente formal. Pero la vida interna es la discusión y es lo que desde un principio llamó la atención, y la otra es la selección de candidatos, ¿sí? Que si bien abrió espacios como las tómbolas para que ciertos miembros y militantes pudieran llegar, en general, pues lo que vimos es una serie de alianzas desde la presidencia de la República con partidos políticos para lograr la mayoría en el Congreso. Y entonces aquí, pues como decía Hernández Navarro, se hace como un arca de Noé, ¿no? Todos en el diluvio de la crisis de los partidos, Morena se convierte en esta arca de Noé, pues que deja entrar, ¿no?, a todas las especies de políticos que hay y que vienen huyendo del naufragio de sus propios institutos políticos.
Entonces, claro, ahí hay un primer choque, pero el éxito abrumador en el 18 como que pospuso la discusión de esta vida interna, de esta democracia interna, acorde con un movimiento que surge en la base, etcétera. Y bueno, esto lo platicaremos ya en la segunda parte. Yo, insisto, quiero subrayar nada más que el origen, el nacimiento del partido, le crea ciertas estructuras que después no son tan fáciles de quitar, ¿no? Y de sustituir, ¿no? Esas marcas de nacimiento son la estructura del partido, ¿sí? Y esa estructura, no, insisto, no se cambia tan fácil, no es tan fácil. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Y, digamos, la presencia del liderazgo de AMLO, pues es sin duda el motor de este partido, ¿sí? Entonces, claro, AMLO dice que él no se mete, incluso critica como si estuviera desde afuera cuando hubo toda esta problemática con el nombramiento de la presidencia, que no se ponían de acuerdo, dijo, no, pues ¿saben qué? Si siguen así, yo mejor me voy, ¿no? Y hay que se quede el partido porque pues, yo no quiero andar batallando con esas cosas. O casi que dijo, si no están a la altura de mi liderazgo, pues mejor búsquenle, ¿no? Pero más bien el regaño era como lleguen a un acuerdo, como sea, y dejen de estar dando lata, porque aquí básicamente el que truena los chicharrones, pues soy yo, ¿no? Entonces no quiero un partido que me esté molestando. Bueno, lamentablemente para él, en este momento hay una fracción notoria, conocida, ¿sí? Con prestigio político, que está cuestionando precisamente estas estructuras, ¿sí? Y bueno, pues en eso pasaremos a la segunda parte. Gracias, Rafa. Sí, fundamental eso que comentas, ¿no? Y yo quisiera hacer la reflexión más de carácter general y pues señalar que el modelo democrático, liberal, es excluyente por naturaleza. Más allá de que formalmente pues todos los ciudadanos participamos y que todos los votos valen lo mismo, pues lo cierto es que el sistema democrático, como lo entendemos de manera representativa, electoral, liberal, lo que hace es excluir a grandes masas de la población de una participación efectiva. Entonces, pues Morena se planteaba precisamente como este movimiento que aglutinaba ciertas fuerzas que precisamente habían estado excluidas en un momento pretérito y que eso es evidente, que se articulan en torno a la figura de López Obrador, ¿no? Ahora, la problemática inmediata, digamos, es que más allá de que se plantee como un partido movimiento, lo cierto es que funciona como un partido más dentro del sistema de partidos ya constituido, es decir, cada vez es menos movimiento, cada vez es más partido, y bueno, por ahí hay tipologías incluso dentro de la ciencia política más contemporáneas, si ustedes quieren, que refieren a los partidos como una cartelización precisamente del aparato institucional, es decir, entendemos que en teoría los partidos políticos son mecanismos de representación de la sociedad a partir de los cuales se accede al poder, pero lo cierto es que no son mecanismos de acceso al poder, sino que son parte del poder constituido, ¿no? Entonces, en ese sentido, Morena se ha desempeñado como precisamente fue en el momento el catalizador para llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pero una vez que se cumplió ese objetivo, digamos, inmediato, pues lo cierto es que vemos una institucionalización del movimiento a las viejas usanzas de los partidos tradicionales, con ciertos bemoles, con ciertas diferencias, pero lo cierto es que seguimos viendo cómo se reproducen ciertos mecanismos. Hay una entrevista que le hizo hace un par de meses Julio Astillero a Enrique Dussel, donde francamente se ve decepcionado al profesor, ¿no? Donde le pregunta a Astillero si las encuestas son un disfraz del dedazo. Dussel no lo quiere decir, pero suspira y le dice, pues usted lo ha dicho, porque precisamente lo que vemos es cómo desde el poder, desde el partido entendido como un mecanismo más del poder del Estado, pues se imponen ciertas directrices, se imponen ciertas lógicas que han ido restando y que han ido provocando conflictos al interior de la misma base de Morena, que fue precisamente ese conjunto de actores excluidos que de una u otra manera se incorporaron a la lucha electoral y que ahora pues no ven que el partido represente o siga representando sus intereses, más allá de que las políticas de la 4T sean debatibles hasta cierto punto, pero lo cierto es que en términos de la organización interna, de la vida política del partido, pues ya nos platicó Rafa este proceso de crisis continuo que se ha tenido. Yo insisto en recordar que Mario Delgado llegó a la presidencia de Morena gracias al Instituto Nacional Electoral, al que después se le fueron encima. Entonces, bueno, todas esas condicionantes nos lleva precisamente al momento actual, en el que, como bien comenta Rafa, tenemos, digamos, estas dos corrientes disputándose. Habría que analizar cuál es la incidencia real que tiene López Obrador, porque, bueno, hay ciertos vislumbros de alianzas, de pactos con sectores determinados dentro de estos dos grandes grupos. Pero bueno, discutamos un poquito el presente de Morena, Jesús.
Sí, claro. Bueno, obviamente actualmente estamos viendo, no sé si podríamos llamarlo una crisis como tal, pero sí un conflicto considerable dentro de Morena, dado que pues una de las dos partes va a terminar digamos ganando y la otra va a haber perdido sus intereses, ¿no? A menos de que en verdad lograran llegar a un acuerdo dialogado, lo cual veo muy difícil, al menos sin la intromisión directa y abierta de Andrés Manuel, ¿no? Pero bueno, esto tiene, digamos, trasfondo interesante porque, bueno, desde fines del año pasado, pues atendíamos a los conflictos que se estaban presentando en la elección de candidatos, ¿no? Como señalabas, por parte de Morena para las intermedias del 2021. Entre los casos que más sonaban era el de Salgado Macedonio, obviamente en Guerrero, por la cuestión de esta acusación de violación y, digamos, la lucha con su principal opositor. Y por otro lado, el de Gerardo Vargas Landeros, ¿no? En Sinaloa, una lucha que estaba manteniendo directamente con la dirigencia nacional, ¿no? Por una supuesta imposición, ¿no? De su contrincante. Había además otros casos en que se estaban acusando a los delegados federales, que eran también una parte importante del proyecto político y el control, digamos, por parte de AMLO. Se les estaba acusando de cucharear las encuestas, ¿no? Para la elección de candidatos, es decir, mover por ahí un poco las cuestiones para imponer, en este caso, a 15 candidatos, ¿no? Como candidatos a cargos públicos en el proceso de 2021, ¿no? Y a esto yo creo que se le tiene que sumar justamente la posición de AMLO, ¿no? Que hasta ahora se mantiene bajo la misma lógica, que es arréglense entre ustedes, yo no me puedo meter porque estoy dentro de la presidencia. Obviamente hay una intromisión, pero no abierta y pública por parte del presidente. Y además, porque también en su discurso de se calma, no me voy, deja bastante claro que el movimiento que él constituyó desde arriba, pero que se asentó en un trabajo de base muy importante y en organizaciones que llevaban años luchando desde fuera de las instituciones, que es solo un instrumento hasta cierto punto y que así de fácil como lo fue constituyendo, pues tal vez puede plantear una propuesta alternativa para continuar con su proyecto político, ¿no? Eh, esto es interesante y tendríamos que ver si la posición de Andrés Manuel va a seguir siendo la misma, porque lo que está claro es que los conflictos internos a Morena, digamos, son, como bien señalaba Rafa, son de raíz, ¿no? Y son constitutivos, dado que por el mismo pragmatismo del cual hablábamos del partido, pues está lleno de personajes, ahora sí, de carne, de chile y de mole, ¿no? De todo tenemos en ese partido. Digamos, las grandes masas que habían constituido el partido desde abajo, organizaciones de base de Ciudad de México principalmente, pero también de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, pues se ven, digamos, desplazadas y ven desplazados también sus intereses políticos y sus intereses en cargos públicos con las alianzas que se estructuran con el PES y con el PT, y también por esta lógica de funcionar más que como un partido de izquierda o centro izquierda, como un partido cachol, ¿no? Porque bueno, la alianza con el PES y también las pláticas y las alianzas con grupos empresariales, pues demuestran justamente este pragmatismo a la hora de hacer política por parte de Morena y en particular por parte de Andrés Manuel, ¿no? Esto es importante porque dentro de Morena, así como podemos ver a un personaje como Nestora, ¿no? Que era un excomandante de las CRAC-PC, pues también podemos ver expristas, ahora sí que de Rancho Abolengo, como Muñoz Ledo, ¿no? Cuyos intereses siempre van a estar en pugna, siempre van a estar en conflicto. Y creo que dentro de los sectores que hoy en día están, digamos, peleando por justamente controlar esta amplia base y este gran partido, digamos, en términos cuantitativos, tienen muchos intereses de eso, ¿no? Afortunadamente para Morena, pues por ahora no se ve una posición organizada que le pueda pelear, que le pueda generar un problema a corto plazo. Incluso tal vez todavía para la presidencia se ve un poco difícil, ¿no? Pero no se pueden dormir en sus laureles, ¿no? Y lo más seguro es que Andrés Manuel entre al quite, porque si no, no veo yo al menos cómo pudieran salir de este conflicto, ¿no?
Yo creo que es importante recalcar aquí y hacer la distinción, es decir, ningún partido en México después de los 60 ha sido capaz de formar base social. Entonces, como bien dicen, lo que hace López Obrador y lo que hace Morena es montarse sobre una serie de aparatos ya constituidos, de movimientos de participación popular, insisto, excluidos previamente, pero de ahí para el Real, Morena no ha sido capaz de formar cuadros, de formar base social. El único partido en México que lo pudo hacer pues, es el priismo, mediante este muy satanizado, creo yo, injustamente, cuestión del corporativismo, que, bueno, evidentemente tampoco era todo luces, ¿no? Pero ningún partido ha sido capaz de crear base social. Entonces yo creo que de lo que estamos hablando, y hay que dejarlo bien en claro, no es de que estamos hablando de una disputa por el control político ideológico de Morena por parte de las bases. Estamos hablando de una disputa entre las élites del partido que están dentro del aparato institucional y que pues están viendo para dónde jala. Entonces, si mantiene una línea, digamos, de concordancia con ciertos preceptos básicos que no hemos visto representados dentro de la famosa cuarta transformación, o si pues de plano tenemos un partido más, como los que ya conocemos tradicionalmente, Rafa. Sí, si en la primera parte vimos, siguiendo a Angelo Panebianco en su libro, famoso libro Modelos de Partido, Panebianco nos dice, bueno, primero hay que ver cómo nace el chamaco y cuáles son sus marcas de nacimiento, y luego vemos su proceso de institucionalización, entendido de una manera, si ustedes quieren, sencilla, como el proceso por medio del cual las reglas al interior del partido cuentan o no cuentan, ¿no? Y esto depende mucho de si el nacimiento fue producto, ¿sí?, de un liderazgo interno o si el liderazgo de ese recién nacido, su fortaleza viene de afuera, de una institución externa, ¿sí? Y en este caso, un liderazgo como el de Andrés Manuel, pues es el que le da coherencia, ¿no? Entonces, podríamos discutir si es, en mi opinión, es externo totalmente, ¿sí? Y porque lo que tenemos es un movimiento que se legitima precisamente por el agravio cometido contra el candidato presidencial en ese momento, que era Andrés Manuel. Entonces, ya vimos que evidentemente esas marcas de nacimiento van a definir en mucho sentido el nivel de institucionalización logrado. Entonces, si tenemos un partido que depende de un liderazgo caudillista, o mejor dicho, carismático, para no usar palabras que puedan generar confusión, si tenemos un liderazgo carismático, pues entonces lo lógico sería pensar que las reglas no van a contar tanto, que lo que va a contar es pues, lo que el líder diga, ¿no? Si en caso contrario el movimiento hubiera nacido, ¿sí?, de manera homogénea, en un crecimiento, ¿sí?, de trabajo político de base, pues entonces tendríamos un partido, evidentemente, en el que las reglas contaran más, fueran más respetadas, y además que existiera una identidad al interior del partido, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es, ya lo mencionamos, las reglas no cuentan mucho por decir cómo nombrar candidatos, ¿sí? Más allá de la tómbola que no se volvió a repetir más que, ¿no?, poquito en algunos lugares, pues lo que básicamente planteó el presidente y el partido fue, pues vamos a elegir al que tenga mayores probabilidades de ganar. Lo que queremos es ganar elecciones. No vamos a elegir en función de si el individuo responde o no responde a los principios organizativos y a la ideología del partido. Y entonces tenemos, pues, ¿no? Ahorita el caso tamaulipeco, por ejemplo, inmediatamente que inicia la nueva legislatura, dos diputadas de Morena que ganaron con Morena se pasaron al PAN. Entonces tú dices, pero ¿cómo, no? Y así uno ve en varios lugares que la mayoría de los candidatos pues, son chapulines, y no precisamente los chapulines más honestos y comprometidos, no, los peores, ¿no? Los más corruptos, los que han tenido una terrible fama, pero como ganan en las encuestas y además tienen recursos para financiar sus campañas, sí, porque evidentemente si la austeridad aplica en el gobierno federal, ¿se puede usted imaginar cómo aplica en el partido político? Bueno, entonces, claro, esto
modifica radicalmente o transgrede las reglas que están en el reglamento del partido. Y además, recientemente, en estos diálogos, ¿no?, que está ahorita hacia el Consejo Nacional, pues una de las cosas que plantea, por ejemplo, Taibo II, pues es que el partido está secuestrado y que el Consejo Nacional, que es la institución central, ¿no?, la que debe tomar las decisiones, pues no se va a reunir hasta 2022. ¿Sí? O sea, nunca se ha reunido en contra del reglamento del partido, ¿no? Y tú dices, claro, no se ha reunido porque allá arriba no ha habido órdenes para que sea, ¿sí? Y lo que quieren es evitar, ¿sí? Parece ser lo que quieren evitar es la vida interna democrática del partido. Listo. Y es precisamente lo que Ackerman, Salmerón, Taibo y otros, el propio profesor Dussel dice, ¿no? Dussel le echa la culpa al tribunal, dice, no, es que el tribunal fue el que le dio en la torre, impidió que el partido siguiera con sus procesos democráticos. Sí, o sea, encontramos culpables donde quiera, pero nadie apunta, ¿no?, al verdadero culpable. Nadie dice eso por prudencia política, yo supongo, o le hace para no perder la chamba, porque pues, no vas a escupir para el cielo, ¿verdad? Pero, o sea, cuesta mucho trabajo pensar, si el partido se origina por un liderazgo carismático, que hoy ese líder carismático se lave las manos y diga, no, pues yo no me meto ahí, que el partido decida. O sea, no. Y si el presidente deja que Mario Salgado llegue, es porque él tiene un acuerdo con Marcelo Ebrard y tiene una alianza y no la quiere romper. Pero bien podría decirle a Marcelo Ebrard, oye, le dices a este cuate que renuncie, no lo quiero, vamos a poner a fulano, pero no, aparentemente no lo hace. Y sin embargo sigue siendo la figura dominante. Entonces la institucionalización es un proceso trunco, como lo mencionan precisamente estos participantes del diálogo hacia el Consejo Nacional. Está secuestrado por una dirigencia que está básicamente además proponiendo una alianza popular que bueno, para el grupo opositor, ¿no? Es un insulto, porque ahora lo que quieren es, ok, vamos a afiliar, como decía Héctor, pero vamos a afiliar para cambiar la correlación de fuerzas en el Consejo Nacional. Y entonces sí se le da al Consejo Nacional y que estemos en armonía la dirigencia, el jefe y el Consejo Nacional. Y porque eso es exactamente lo que no está ahorita. Entonces, por eso uno lo convoca. ¿Qué es esto? Romper con las reglas. Cuando hay una presencia muy fuerte a nivel carismático, es muy difícil que las reglas funcionen porque todo el mundo está a la expectativa de qué es lo que el líder va a decidir. Y entonces, y por eso digo, Morena tiene en el líder a su mayor fuerza, pero también a su mayor debilidad. Entonces, a mí me parece que lo que están haciendo con los diálogos hacia el Consejo es muy sano, porque lo que se tiene es que discutir y hablar sobre esto, porque lo peor sería que ni siquiera se discutiese. Y estoy de acuerdo también con el comentario de que es un acuerdo, es un conflicto entre élites que se están disputando la dirección del partido. ¿Sí? Y podremos tener simpatía por uno por otro. Uno no tiene proyecto, es el pragmatismo por excelencia, ganar elecciones. Otro tiene un proyecto más orientado al movimiento. ¿Sí? Entonces la idea que surgió de un partido movimiento como estos partidos más relacionados con los movimientos progresistas, pues en realidad en Morena el movimiento está de alguna manera estático, ¿no? Contenido, y la cuestión electoral va muy bien. Entonces, obviamente, la dirigencia está mucho más orientada a ganar elecciones que a promover democracia interna, movilización, etc. De hecho, no hay movilización. Y la movilización que se lleva al interior de Morena no es autónoma, viene del presidente de la República, como el plebiscito que se llevó a cabo, la consulta. La propia consulta es una propuesta de arriba, no de abajo, para movilizar a los integrantes de Morena. Pues bueno, yo creo que la problemática es muy interesante y veremos, ¿no? En realidad, en las conclusiones, pues, hacia dónde apunta esto, cuáles serían los escenarios posibles. Por mi parte sería todo.
Sí, fíjate, es interesante esto último que comentas y pensar que, bueno, con la cuestión de la consulta, yo diferiría un poco, es de arriba y es de abajo. O sea, viene de los dos lados. El problema es que la que se llevó en términos prácticos fue la de arriba, efectivamente, porque hay cooptaciones del sistema de representación. Yo difiero un poquito en esta cuestión de la lectura del líder carismático y demás. Digo, porque si no, podríamos decir que también el PAN está secuestrado por Marco Cortés y que hay una representación verdadera del PAN por ahí abajo en algún lado y que el PRI está secuestrado. Entonces, dale, dale. No, pero ¿cómo crees? No vas a comparar a Marco con Presvalito, con Andrés Manuel. Bueno, eso. Digo, o sea, No, sí. esos no son líderes ni de su propia bancada ni de su partido. Pero lo cierto es que dices que es cierto, las reglas no se respetan y eso es precisamente lo Bueno, que está en disputa. ¿Por qué? Porque si vemos la constitución de Morena, por cierto, hablando precisamente de esto, Morena no tiene una página web, está desactualizada desde el 2020, o sea, eso nos dice precisamente el nivel pues de pocos términos prácticos. Pero bueno, yo lo que digo es que las reglas no se respetan, pero y ahí es donde difiero contigo, no porque López Obrador se imponga, sino precisamente porque suponemos que Morena es algo más que un partido político, suponemos que hay fuerzas vivas por ahí, y lo cierto es que no, que el partido se ha autonomizado de esas fuerzas que evidentemente están ahí y que siguen pugnando pues, por hacer del partido algo efectivo, pero no lo es al momento. Pienso, por ejemplo, en el caso de las dos diputadas estas que comentas de Tamaulipas, pues parece ser que son precisamente las que han hecho trabajo de base. O sea, no es que se salgan como Lili Telles, parece que son las que llevan un trabajo de base y que ahora con el partido cooptado por estas élites, pues prefieren salirse. Ahora, que si se van al PAN, bueno, ya es otra cuestión pero que se tiene que analizar en términos locales también. no, pero es que ¿cuánto les dieron? Digo, el No, PAN es el evidentemente. partido del gobernador y el gobernador tiene enorme cantidad de recursos. Pero Pero, esto que dices es tremendo porque entonces si estás hablando de los cuadros, de la gente que trabajó en base y es la que se sale, bueno, pues dices, ah, chirro, hay un desacuerdo muy grande. y ya lo hemos visto en San Luis y lo hemos visto en No, distintos no. lugares. El caso de San Luis es, ganaron, ¿cómo dicen? Ganaron la elección, pero perdieron el gobierno. Porque todos los secretarios pues, son de partidos diferentes. Y dices, ¿por qué no le das oportunidad a la base? ¿Sí? A lo mejor el caso veracruzano ahí se distingue, habrá que decirlo, no sé. Pero el de San Luis, terrible. Pero bueno, Oye, ese es el problema, o sea, que suponemos que hay unas fuerzas vivas que sí las hay, pero que no están representadas dentro de Morena, ¿no? Entonces, la cuestión es esa, asumimos que este es un gobierno transformador, pero pues resulta que no transforman ni reforman ni siquiera las propias lógicas internas de los partidos políticos. Entonces, evidentemente estamos, digamos, más comprometidos o más a favor de esta posición que busca incorporar a esas fuerzas de los movimientos sociales, de los grupos excluidos, pero pues no se ve cómo mientras se mantengan las mismas dinámicas institucionales, que por ahí alguien se me fue encima cuando dije que reproducen las lógicas del PRI, pero pues es que es cierto. O sea, en términos, no, insisto, no de participación política efectiva, sino de cómo se desarrollan las vidas adentro de los partidos políticos. Ahí sin más. Chucho, y intentemos cerrar la plática, pues no sé si algo hacia el futuro, qué ves, qué podría pasar, qué tendría que pasar dentro de Morena. Ok, sí, bueno, creo que como ya lo planteé, la salida que yo veo es la intromisión directa y abierta, porque obviamente está actuando dentro de Morena Andrés Manuel, pero lo tiene que hacer abiertamente. ¿Por qué? Bueno, en muchos casos en la teoría sobre populismo, sobre todo la que acusa el populismo de antidemocrático, ¿no? O de romper con las bases democráticos liberales, plantean justamente que el populismo lo que hace es violación de reglas democráticas, malas prácticas políticas, como es mayoriteo, como es el calenteo, como son este tipo de cosas, y sobre todo el pragmatismo en un sentido de elección del candidato que pueda ganar, ¿no? Lo que mencionaba Rafa, ¿no? Que en muchos casos lo que se critica es que el populismo surge porque los partidos lo que quieren es ganar, entonces agarran al que tiene, ¿no? En este caso es al revés, y más aún, ¿en qué partido no se dan esas prácticas, ¿no? Ahí están podrán estar en los estatutos, ¿no? No se van a hacer grupos al interior del partido. ¿Qué partido no tiene grupos? No se va a hacer mayoriteo y ¿qué partido no hace eso, ¿no? Como lo están intentando ahorita, como mencionaba Rafa, con esta afiliación masiva que buscan hacer para, pues, meter a los que ellos necesitan. En todos lados se hace, y no digamos solo en los partidos, en los movimientos sociales. Si el movimiento social, que se supone que es una de las perspectivas más democráticas y horizontales y de lucha política legítima, si ahí se hace en una asamblea, en una universidad, ¿por qué no se va a hacer dentro del partido? ¿No? O sea, eso creo que está fuera de lógica. Ahora,
Algunos sectores de Morena han hablado justamente o han enarbolado esta lucha contra la dirigencia nacional, señalando en volver hacia lo que fue Morena en el primer momento. Lo cierto es que la democracia en Morena se basó en lo que dijera Andrés Manuel era lo que se hacía, y eso es central. Las organizaciones que entran dentro de Morena, incluso las más potentes, digamos, en cuestión de vida orgánica, de más capacidad de movilización masiva y de más experiencia política, se ven rebasadas, no pueden ir en contra de lo que dice el líder. Y eso es claro porque Morena, por ejemplo, en la imposición de candidatos, en el caso de Veracruz, ¿no? La cuestión de que Cuitláhuac sea el elegido para ser gobernador, él no era el que iba a ser elegido, pero Andrés Manuel lo enarbola en varios eventos, él es el elegido, y las bases y los grupos dentro de Morena se quedan callados, porque lo dijo AMLO, ese es el punto. Cualquier problema interno de Morena ya no se puede dirimir por medio del debate, no se puede dirimir por medio de incluso llegar a pactos entre grupos, porque no se puede. Siempre es lo que diga Andrés Manuel. Entonces yo lo que veo en este proceso es que a menos de que Andrés Manuel se meta directamente y ahora sí que aplaque las cosas, esto no va a tener salida, ¿no? O tal vez le apueste a lo que señalaba Rafa, ir congelando esto, ir atrasándolo, porque a él no le conviene tampoco que, digamos, esta otra perspectiva menos pragmática, esta otra perspectiva que lo que no quiere son votos, lo que no quiere votos, sino que quiere un proyecto, tal vez de más izquierda, como dices, pues a Andrés Manuel tampoco le conviene, pues, eso, para su propio proyecto político. Entonces, yo considero que eso es lo que tendremos que atender en los próximos tiempos, ¿no? Ya sea que se meta directamente o que lo siga congelando para tratar de apaciguar las aguas, ¿no? Ahora, cualquiera de estas dos alternativas, pues nos va a llevar precisamente a un partido político como los tradicionales. Pero bueno, Rafa, tus últimas. Siempre lo fue, y es que siempre lo De fue. acuerdo, de acuerdo. No creo Sí. que haya sido diferente. Si acaso justo en esto, ¿no? En estas masas que lo seguían y que eran orgánicas, a diferencia de las PAN y las PRI, que ellos ya no contaban con estas, ¿no? Eso fue lo único que lo diferenció, pero la dinámica fue la misma. Que desde una perspectiva normativa, pues lo que habría que hacer es integrarlas efectivamente y no mantenerlas como hasta ahora, Rafa. Y permitirles un juego interno, ¿no? Y que tuvieran cuotas de poder, pero no. Pues mira, yo, el escenarios posibles, pues ya como lo ha dicho el presidente muchas veces, él se va a ir a la chingada cuando termine, que es su rancho, ¿no? No me malinterprete. La pregunta es, ¿qué va a pasar con Morena cuando el presidente se vaya a la chingada? Pues a lo mejor el partido también se va precisamente a esa zona, ¿no? Perdida en el limbo, porque tenemos ejemplos históricos. Eso es lo que le pasó al PRD en el momento que perdió su liderazgo. Las tribus perdieron cohesión y entonces pues empezaron a pelear entre ellas, otras empezaron a ir y eventualmente el partido pues es una entelequia, es una cajita vacía, no tiene nada, ¿no? Porque a final de cuentas, si lo dijimos muchas veces, ¿sí? Dependían de un liderazgo, ¿sí? De un líder que mantuviera unido lo que de otra manera simple y sencillamente no puede estar unido. O sea, tener evangelistas, o evangélicos, tener exguerrilleros, tener gente de trabajo de base, tener sindicalistas, pues la única es, pues no compartimos muchas cosas, lo único que compartimos es que estamos con el líder, ¿no? Y eso es lo que nos mantiene unidos. Pero en el momento que tú desatas eso, pues obviamente, sí, pasa lo que tiene que pasar, que es que se fragmenta el partido. Y ese es un escenario, el peor escenario. Luego tenemos otro escenario de que sí, pues el presidente se va a la chingada, pero entonces nos pasaría como en el maximato, ¿no? Él manda en el partido, tiene todo el control del partido, y el presidente pues tiene el control del gobierno federal, ¿no? Pero no tiene control de las candidaturas, no tiene control de la bancada en el Congreso, no tiene... Entonces, ese es otro escenario que tampoco es muy saludable, pero pues, el presidente dice que él no se va a meter en política, pues veremos, ¿no? Al menos cuando fue jefe de gobierno y dejó a Ebrard, pues se quedó callado, pero se quedó callado porque estaba haciendo campaña política. Hizo campaña 12 años para ser presidente. Entonces, viajó por todos los pueblos y lo que usted quiera, ¿no? Entonces, ese es el otro. Y el escenario, digamos, tal vez más probable es, pues, que básicamente tengamos un sistema de partidos con muchos partidos, fragmentación política, polarización en el discurso,
y partidos que ganan con alianzas, que no logran dominar por sí mismos. Incluso propio Morena, con toda la fuerza y con todo lo que tú mencionaste, Héctor, cuida mucho las alianzas y su política es de alianzas. Él no va solo, con el que se le arrime, el que sea, desde el Partido Verde hasta el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, tú dime quién, con el que sea. Y no, casi no va solo, va en coaliciones, ¿no? Entonces, lo más probable es que puede ser probable también un escenario intermedio en el que tengamos un partido Morena que se vaya mimetizando, se vaya estableciendo y se mantenga el sistema de partidos. Aquí perdimos, yo creo, una oportunidad histórica de ya definitivamente sacar al PRI y al PAN y formar partidos nuevos. Esta política de alianzas de Morena parece que va en dirección contraria. ¿Sí? Evitar precisamente el surgimiento de partidos nuevos, evitar el surgimiento de partidos basados en movimientos sociales y en organizaciones, ¿sí? Evitar este tipo de partidos caudillistas. Ese parece ser el sino del sistema de partidos y bueno, pues esos serían más o menos los escenarios que yo veo, ninguno de ellos halagüeño para el desarrollo de la participación política democrática y abierta por parte de la ciudadanía. Lamentablemente no. Aquí lo dejaría. Gracias, Rafa. Sí, yo creo que, abonando a lo que ustedes dicen, la única forma en la que podríamos pensar de una construcción distinta, pues es que empiece a funcionar de manera efectiva el famoso Instituto de Formación Política. Que eso a lo mejor no nos llevaría a pensar en términos estrictamente electorales, sino en un verdadero proceso de politización que puede incorporar a todas estas fuerzas que han estado aisladas por un buen tiempo, Rafa. Y si me permites, volviendo con Dussel, pues Dussel decía, ¿por qué después de Lula llega Bolsonaro? O porque no se trabajó con las bases, no se formó políticamente a los ciudadanos. Eso es clave. Bueno, lo están intentando y están empezando porque el partido no está interesado en eso. No tienen recursos. Están empezando con muy poco y con el doctor Dussel, que es el que no está impulsando el proyecto y está tratando de promover ciertas ideas y generar una socialización política al interior del partido. Pero no parece tener mucho éxito y entonces el peor escenario es, bueno, ¿a quién le gusta a usted para Bolsonaro mexicano? ¿No? Samuelito y la campaña Fosfo, no sé, ¿quién más le gusta? El Güero Velasco, en fin, personajes que en realidad no tienen nada, ¿no? En términos políticos y que pueden irse a la derecha fácilmente, totalmente. Entonces, bueno, esperemos que ese escenario no se dé. Sí, pues esa es la cuestión precisamente, ¿no? E insisto, a lo mejor ese instituto tendría que funcionar ya no pensando en la lógica electoral, sino pensando precisamente en construir una política de base más amplia. La mañanera politiza, es cierto, hasta cierto punto, pero politiza de una manera determinada y dentro de un espectro muy determinado. Hace falta una formación política en su sentido amplio, ¿no? Nada más para cerrar, si me dejan hacer el comentario respecto a qué pasa con el sistema de partidos, ¿no? Parece que tendemos hacia un bipartidismo, donde vemos lo que platicaron ustedes hace un par de semanas, lo que pasa con el PAN y con estas alianzas más hacia la derecha. Ahora, lo cierto es que los bipartidismos en un primer momento jalan de los extremos, porque así se forman, así se consolidan, pero posteriormente lo que hacen es disputarse el centro. Entonces, lo que vamos a ver si se configura este bloque derechista y este bloque progresista, si ustedes quieren, pues lo que vamos a ver es que se mantienen las mismas lógicas institucionales en las que grandes masas de la población van a seguir estando excluidas de la participación política efectiva. Sin más, a reserva de que quieran añadir algo muy rápido, la dejamos por aquí. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Esperamos reencontrarnos pronto. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, que se suscriban al canal de YouTube, que nos dejen por ahí un like, un comentario, que compartan el contenido. Y por aquí estamos pronto. Gracias a todos.